Buenos días, alumnos. Hemos esperado 5 minutos, no se ha conectado nadie hasta este momento. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden visualizar, alumnos, el tema de la clase son los tribunales de justicia. Y como lo indica el texto, en el Ecuador a los tribunales de justicia se le conoce con el nombre de corte o juzgado. Son órganos públicos cuya finalidad es resolver los litigios como casos juzgados o cosas juzgadas a través de la aplicación de las leyes que se basan en la Constitución. En el Ecuador, el máximo organismo de administración de justicia, como lo indicamos antes, es la Corte Nacional de Justicia, donde se resuelven los casos que van por casación. Ahí, además, se tratan los juicios contra altos funcionarios del Estado. La misión o su misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales mediante la interpretación, el control y la administración de la justicia constitucional. Esto lo indica la Constitución del 2008 en el artículo 178. Debajo de la Corte Nacional se encuentran lo que serían las Cortes Superiores, distritales, juzgados laborales, civiles, de tránsito, de familia, inquilinato, etc. El conjunto de estos organismos que administran justicia conforman lo que es la función judicial, que se rige por principios, por los siguientes principios, que sería independencia interna y externa, autonomía administrativa, económica y financiera, funcionamiento de la unidad jurisdiccional, acceso gratuito, salvo las costas procesales definidas por la ley, juicios públicos, salvo excepciones definidas por la ley, y la sustentación de los casos en todas las que serían las materias es oral. Eso nos indica, pues, que podremos definir a la Corte Nacional de Justicia como un órgano de la función judicial. Ahora, el glosario nos indica que litigio, el significado de lo que es litigio, es el conflicto que se necesita resolver por medio de una autoridad legal. Casación es la instancia final de justicia que corrige los errores de los jueces. Y por último, serían las costas procesales y contravenciones. En el caso de las costas procesales son los valores de trámites legales y la que sería la contravención o contravenciones son transgresiones de normas que no llegan a ser delitos, por ende tienen una menor sanción. Tenemos esta sección que nos indica buen vivir y nos indica que para los pueblos y nacionalidades indígenas rige el sistema de justicia indígena, que se basa en sus tradiciones ancestrales para solucionar lo que son sus conflictos internos. Esta justicia es aplicada por las autoridades comunales o autoridades indígenas con base en sus normas y procedimientos propios, siempre y cuando no sean contrarias o contrarios a lo que es la Constitución ni a los derechos humanos. Las juntas cantonales de protección de derechos son instancias legales creadas para proteger los derechos de niños y adolescentes cuando sus derechos son vulnerados. Operan aplicando el Código de la Niñez y la Adolescencia para disponer medidas de protección y sancionar lo que son las contravenciones que ya hemos indicado.
que serían las transgresiones de normas que no llegan a ser delitos graves. Dicho eso, podemos definir que la Corte Nacional de Justicia es el máximo tribunal ordinario. De ahí le siguen las cortes provinciales, los tribunales y juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Además de la justicia ordinaria, el sistema de justicia también incluye lo que es la justicia indígena, como hemos mencionado, la justicia militar y la Corte Constitucional. Los órganos o organismos jurisdiccionales principales, ya los hemos mencionado, que es la Corte Nacional de Justicia, la cual es el máximo órgano de justicia ordinaria y se encarga de resolver recursos de casación y revisión, además de otros asuntos que establezca la ley, y está integrada por 21 jueces. Tenemos la Corte Provincial o Cortes Provinciales, que son el siguiente nivel en la estructura judicial ordinaria y opera en cada provincia. Los tribunales y juzgados de primera instancia son tribunales que conocen y resuelven las causas en primera instancia y los juzgados de paz serían lo que es inferior de la justicia ordinaria. Dicho eso, pues se definiría la Corte Nacional de Justicia como el máximo organismo de justicia ordinaria. Pasemos al siguiente tema, que es la burocracia. El texto nos indica que burocracia viene del francés bureau, que significa escritorio, y del griego kratos, que significa gobierno. Así lo define la Real Academia Española en lo que sería el 2016. Y la burocracia es un sistema de organización de una institución caracterizada por seguir normas y procedimientos para alcanzar un objetivo concreto, que puede ser brindar un servicio. Ese sistema administrativo es manejado por personas que asumen roles, funciones y responsabilidades que les ubican en un orden jerárquico. La burocracia puede ser pública, esto en base a relación con el Estado, o privada, que sería vinculada al sector empresarial o a la empresa. Es deseable que la burocracia cumpla los principios de eficiencia, transparencia, oportunidad, agilidad, gratuidad, pertinencia, universalidad en ambos casos, ya sea pública o privada. Las personas que trabajan para el Estado son llamadas burócratas y cumplen con funciones específicas, como hemos mencionado. El Estado ecuatoriano, para atender las demandas de la población, funciona de manera centralizada, desconcentrada o descentralizada. En sí, la centralización del poder funciona años atrás e implicaba que solo en las grandes ciudades se podía realizar trámites o se brindaban servicios, generando desatención a las personas que vivían lejos y no tenían recursos ni tiempo para trasladarse a las grandes ciudades. Pero la Constitución de 1998 y la del 2008 postulan que el Estado funciona de manera descentralizada, lo que significa que los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales asumen el manejo de ciertas competencias o responsabilidades a fin de manejar y mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad del servicio. Por ejemplo, en el caso de los municipios de Quito y Guayaquil, han asumido el manejo del tránsito que antes era manejado por el Estado central. El Estado central funciona de forma desconcentrada en todo el país a través de una nueva organización institucional para la planificación y distribución del trabajo basada en zonas, distritos y circuitos que permite atender mejor a lo que es la población con eficiencia, calidad y oportunidad.
Dichos territorios serían los siguientes. Zona uno serían las provincias de Esmeralda, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. En la zona 2 serían provincias de Pichincha, excepto el Cantón Quito, Napo y Orellana. Zona 3 serían provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. En la zona número 4 serían las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Táchilas. Y en la zona 5 tenemos provincias de Santa Elena, Guayas, excepto los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Los que conforman la zona 6 serían las provincias de Cañar, Azuay, Morona, Santiago. Zona 7 serían provincias de El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe. Y en la zona 8 son los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. Esos dos cantones conforman la zona 8. Por último, la zona 9 son los distritos metropolitanos de Quito. O sea, el distrito metropolitano de Quito es la zona 9 y de esa manera se divide el país en varias zonas y, como hemos mencionado, de las zonas salen los distritos y luego se conforman los circuitos. La Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo creó una nueva forma de planificación territorial del sector público para mejorar la presentación de los servicios, como hemos mencionado. Por eso es que el país se divide en zonas. Entonces podemos definir que la democracia es un sistema de organización basado en normas, jerarquías y procedimientos formales para gestionar asuntos de gran importancia para la sociedad, que puede ser tanto un sistema administrativo eficiente como un conjunto de procesos lentos y engorrosos en caso pues de que sea mal aplicada. Su significado puede referirse a una estructura organizativa en sí, como ya hemos mencionado, al conjunto de servicios públicos que trabajan en ella o al efecto negativo de la ineficiencia, la rigidez y el excesivo papeleo, como era anteriormente, a los cambios que se hicieron con la Constitución de 1998 y la del 2008, ya que, como he mencionado anteriormente, los procesos en lo que sería los servicios públicos tenían que irse a hacer en las grandes ciudades, ya que eran los únicos lugares en los que se podían hacer estos trámites. Pero la Constitución del 2008 y la de 1998 hicieron estos cambios para que el gobierno permita hacerlos en todo lo que sería el territorio ecuatoriano, ya no solo en las grandes ciudades, sino que el poder se reparte en ciertos órganos o instituciones, las cuales ayudan a agilizar los procesos burócratas. En sí, eso sería lo que es la burocracia alumnos. Tenemos el glosario y en el glosario nos indica que centralizado es la concentración del poder del Estado central. Descentralizado significa la distribución del poder del Estado central hacia otros niveles de gobierno, regional, cantonales o parroquial, como ya hemos mencionado. Desconcentrado significa funcionamiento del Estado central o a nivel provincial, cantonal o parroquial. Y competencia significa área temática del Estado. En sí, como ya hemos mencionado, pues algunas características de la burocracia sería la jerarquía, que pues en sí es una estructura ordenada de puestos y responsabilidades donde cada nivel tiene autoridad sobre el inferior. Normativa, pues se basa en un conjunto de reglas y procedimientos que buscan estandarizar y uniformizar los procesos, o sea, agilizar los procesos legales. Aparte de ello, la formalidad, todas las comunicaciones y procesos deben quedar documentados por escrito. Y pues las funciones y el propósito de la burocracia en sí, como ya hemos mencionado, es el organizar el trabajo de manera racional y previsible, asegurar la coordinación y comunicación entre diferentes departamentos, ya sean provinciales, cantonales o parroquiales,
prevenir la arbitrariedad y promover la imparcialidad en la toma de decisiones y garantizar la continuidad institucional a pesar de los cambios del personal. En sí, eso sería la burocracia alumnos, o también la podemos definir como un sistema de organización que se caracteriza por procesos que pueden ser centralizados o descentralizados, basados en la división de responsabilidades, especialización, jerarquía y relaciones impersonales. En sí, este concepto de burocracia está muy relacionado con las instituciones del gobierno. A través de la burocracia, pues no solo se busca alcanzar una serie de objetivos, sino que se pretende que estas metas se logren de forma más eficiente posible, de la forma más eficiente posible. O sea, que se busca que los procesos legales se logren de manera eficiente y lo más rápido posible mediante la repartición de las obligaciones. Eh, Eso sería la burocracia, alumnos. A continuación vamos a explicar lo que sería la tarea del día de hoy, alumnos. Como pueden visualizar, para la tarea del día de hoy, tenemos tres preguntas hechas a base de lo que hemos mencionado en la clase del día de hoy, que están relacionadas al tema de la clase y son las siguientes. Primera pregunta, ¿cuál es la función principal de la Corte Nacional de Justicia y por qué se considera el máximo organismo judicial del Ecuador? Segunda pregunta, ¿qué diferencias existen entre los distintos tipos de juzgados, ya sean laborales, civiles, de tránsito y de familia? Menciona un ejemplo de caso que, del caso de cada uno resolviera, o sea, por ejemplo, laborales, el ejemplo sería, está relacionado al ambiente laboral, por ejemplo, alguna disputa laboral en una empresa, civiles, de tránsito y de familia, también tienen que mencionar un ejemplo de cada uno. Tercera pregunta, ¿qué principios rigen la función judicial y cómo garantizan una justicia más transparente y accesible? Ya sabemos que la Corte Nacional de Justicia está vinculada a la función judicial y la función judicial es una de las 5 funciones que están establecidas en la Constitución del 2008, ya que a partir de la Constitución del 2008, Ecuador tiene 5 funciones. Estas 5 funciones son la repartición del poder, por decirlo así, o cómo el gobierno se organiza para poder manejar todos los asuntos nacionales y pues se divide en 5 funciones y una de ellas es la función judicial, como ya he mencionado. Esas serían las tres preguntas, alumno, de la actividad en clase o tarea en clase. Esa sería pues en sí la actividad en clase que tendrían que hacer el día de hoy. Para la tarea en casa tienen que resolver o elaborar un pequeño mapa conceptual que muestre la estructura de lo que es la función judicial, como ya lo hemos mencionado. La función judicial está dividida en Corte Nacional, Cortes Superiores y juzgados. Esa sería la actividad en casa, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la tarea en clase o a la tarea en casa, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Pues eso ha sido todo por el día de hoy, alumnos. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase impartida, también pueden consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, como os indico, y pues nos vemos la semana que viene. Tengan un excelente fin de semana, alumnos.